Estuve haciendo una búsqueda de los mejores ingredientes para el crecimiento del cabello totalmente naturales. De esta manera hacer un tónico. En una ollita coloca jengibre, romero, que puede ser seco o fresco, canela y clavitos de olor. Incorpora también un poco de agua y llévalo a fuego medio. Vamos a calentar la preparación hasta que veamos ligeros hervores. En ese momento lo apagamos y tapamos. Vamos a dejarlo reposar totalmente tapadito por unas 2-3 horas para que los ingredientes saquen todos sus nutrientes y podamos aprovecharlos al máximo. Pasado el tiempo vamos a obtener un líquido así como este, de un color bastante oscurito. Y con los ingredientes que están quedando allí en la olla, no los vayas a botar, podemos aprovecharlos. Si quieres saber cómo los aprovecho yo, házmelo saber en los comentarios para traerte ese video. Ahora lo que hago es colocarlo en una botellita para que se me haga mucho más fácil ponérmelo en el cabello y también almacenarlo para usarlo luego. Ahora, para usar este elixir de crecimiento, que dicen por ahí que es buenísimo, vamos a ver qué tal nos va. Primera vez que lo voy a utilizar con tantas cosas. Yo ya había probado que sí, el agua de romero solita, pero esta vez lo voy a probar con el jengibre, con la canela, con los clavitos de olor. Entonces vamos a ver qué tal nos va. A mí me gusta como que ponerme la agüita y con los dedos masajear un poquito. La canela le da un olor exquisito. Voy a ponerme un poquito más por acá por las entradas. Aquí nada pasó. Te dejas el cabello así, no te lo lavas hasta el día siguiente. Este tónico para el cabello lo acompaño con un pre-shampoo antes de bañarme. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí al ladito para que no te lo pierdas. Es buenísimo para ayudar a que el cabello no esté más seco. Así que te veo por allá por ese video. Nos vemos pronto. Chao, chao.